Bien, le damos la bienvenida a la vicegobernadora Alejandra Rodena. Alejandra, bienvenida. Gracias, un placer estar. Me voy a ir un poquito más para atrás, sí, ¿no? No hay Porque problema. estos son unos asientos como estés cómoda. Que hay que ponerse cómodo. Gracias, Sergio. Gracias, Alejandra, siempre se habla de que con el diario del lunes todo es más fácil, pero nosotros los periodistas tenemos que escribir también el diario del lunes. Sí. Entonces, buscando una evaluación de esta gestión, la pregunta es, si pudiéramos llevar el tiempo atrás y te ofrecerían ser vicegobernadora nuevamente, ¿cuál sería tu respuesta? Seguramente sería que sí. Seguramente sería que sí, porque la coyuntura del año 2019 fue una coyuntura muy particular, en la que yo creo que los esfuerzos del Frente de Todos por recuperar los distritos más importantes de la Argentina fue la agenda del 2019, ¿no? Recuperar la provincia de Buenos Aires, mantener Entre Ríos, intentar recuperar Córdoba y recuperar la provincia de Santa Fe. Y creo que en ese momento se generó un espíritu de coalición, que creo que es el espíritu que anidó y que debe anidar en el movimiento nacional si es que queremos seguir siendo parte de las decisiones centrales en los destinos de la Argentina, que yo creo que hoy estamos en un momento muy crucial. Entonces yo volvería a decir que sí, porque justamente el espíritu fue un espíritu de coalición y fue un espíritu de aunar esfuerzos donde estuvieran en esa fórmula que encarnamos con Omar Perotti y con el resto de las agrupaciones y de los sectores, tanto el peronismo territorial, el peronismo de organización, por llamarlo el movimiento Evita, la Cámpora, la Corriente Nacional de la Militancia, lo que venía gestando el gobernador Perotti en su experiencia de los distintos intentos de querer ser gobernador de la provincia y de tener algo para ofertarle a la provincia de Santa Fe y a los santafesinos y las santafesinas, creo que le diría que sí. Alejandra, la inseguridad se ha ido agravando en este último tiempo. ¿Es la gran deuda que deja el gobierno tanto nacional como provincial? Yo creo que no es una deuda que dejan los gobiernos ni nacional ni provincial. Es una deuda que tiene la Argentina hace muchos años con los argentinos y las argentinas. Y en esto no me queda otra que remitirme a mi condición de ex jueza penal de esta ciudad y de situar. Yo siempre digo que es muy presuntuoso pensar que una gestión puede resolver un problema tan grave como el de la inseguridad, como también es incorrecto ponerle una fecha de inicio al problema de la inseguridad. Incorrecto e injusto, por otro lado. Yo creo que, Argentina siempre, y si nos remitimos a lo que significó el siglo XX, la Argentina, con lo que fue la crisis del 2001, con la preocupación de los gobiernos de Néstor y Cristina de generar políticas de inclusión, políticas de ampliación de derechos, el desendeudamiento, vamos a decirlo con todas las letras. Argentina se desendeudó para volver a estar hoy endeudada. Esa gran preocupación que tuvieron Néstor y Cristina, que se tradujo en algunas políticas públicas que se llevaron en algunas provincias, fue claramente también una preocupación que nosotros tuvimos a la hora de asumir. Nosotros asumimos con una provincia endeudada. Y esto hay que decirlo con todas las letras. A ver, esto no implicó que no se hicieran los esfuerzos para generar los dispositivos para poder revertir esa situación, pero también es cierto que a los 3 meses de asumir teníamos una declaración de pandemia y con urgencias que atender que fueron, yo diría, no había otra cosa que hacer que atender la urgencia de la pandemia, y parece que nos estamos refiriendo a una suerte de excusa, ¿no? Y no es una excusa. Hace muy poco que terminó la pandemia, hace 1 año que terminó la pandemia, o sea que tuvimos los primeros 2 años de gestión atendiendo el problema alimentario y el problema sanitario que generó la pandemia, en un mundo donde no había recursos, donde había que salir a comprar recursos vinculados a esto que significa contener la disrupción, o en todo caso lo que significó la pandemia a nivel universal, nacional y provincial, y poner esos recursos, o sea que hubo que resolver el endeudamiento heredado
Y además hubo que volver a generar dispositivos para lo que fueron las famosas leyes de endeudamiento por el tema COVID. Y hoy así todo tenemos una provincia con superávit, una provincia con cuentas saneadas. Esto quiere decir que la administración fue buena en ese sentido. Y una provincia que está creciendo. Entonces, si ustedes me preguntan el tema de la inseguridad, yo creo que hay que ubicarlo en un contexto que trasciende lo estrictamente santafesino. Y se los digo como ex jueza, porque yo viví el 2014. A mí no me lo puede contar con todo respeto, no lo voy a buscar a las crónicas del periodismo, que tanto bien nos hace el periodismo de investigación. Tanto bien nos hace el periodismo de investigación, porque yo a veces cuando tengo alguna duda recurro a esos periodistas que de alguna manera tienen una capacidad de discernir y de reflexionar y no de operar sobre el tema de la inseguridad, sino de trabajar el tema de la inseguridad. Y hay muchos en la ciudad y en la provincia. Y yo viví el 2014 y el amesetamiento que hubo del número de muertes, sobre todo más que el número de muertes en sí mismo, que es muy doloroso, el número de los daños laterales que genera la disparada de la narcocriminalidad. Con el desembarco de las fuerzas federales en Santa Fe, la curva se amesetó y se sintió mayor tranquilidad en los barrios. ¿Qué significa esto? Que cuando el gobernador plantea dos cuestiones que son fundamentales para mí. Una es el desembarco de fuerzas federales y la otra es la reforma de la justicia federal, que esto felizmente ya tiene sanción. Obviamente va a tener un largo recorrido hasta que esto se ponga en funcionamiento, pero ¿por qué digo lo de la justicia federal? Porque yo fui jueza provincial y nosotros sabíamos lo que era trabajar en soledad. Supimos, y digo en plural porque yo no fui la única, hubo muchos ex colegas míos comprometidos que se siguen comprometiendo en la lucha contra el narcocrimen y contra las economías delictivas conexas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Había una gran necesidad de generar esos dispositivos, vuelvo a repetir, el desembarco de las fuerzas federales y una justicia federal no más comprometida, más fuerte, porque ese es el tema, con mayor presencia en el territorio, que yo no digo que van a resolver el problema, pero sí van a, de alguna manera, aliviar el dolor que está sufriendo la gente, ¿no? Hubo un caso que la pregunta es, si le pasa a la vicegobernadora, quien fue jueza, ¿qué le queda para el ciudadano común? Recientemente la justicia se tuvo que salir a aclarar una situación de un allanamiento en la isla, supuestamente una propiedad suya, y digo, se generó todo hasta como si fuera una verdad revelada, y usted misma tuvo que salir a especificar. Digo, ¿qué nos queda a nosotros? Ay, yo creo que esto hay que enmarcarlo en un momento muy particular que estamos viviendo y que no tiene que ver con la situación preelectoral, sino que creo que es un momento que está atravesando la política con, para mí, dos cuestiones que son fundamentales. Uno es un exceso de, una cierta politización de la justicia y una mediatización de la política, una mediatización de cómo se dirimen las cuestiones judiciales. ¿Se entiende? Cuando la provincia atravesó un paso muy importante y muy virtuoso, que fue el cambio de paradigma del modelo de enjuiciamiento. Pasamos de un sistema inquisitivo, y quiero decirlo que yo fui parte de ese modelo porque era el modelo que había, fui 18 años jueza con ese modelo que se llamaba modelo, inquisitivo. Se utilizaba ese término porque había ciertas virtudes del sistema acusatorio, la transparencia, la publicidad, que no estaban en vigencia. Ese tránsito entre un modelo y otro, que fue un tránsito necesario, virtuoso, de hecho el primer movimiento lo hace el ingeniero Bey en relación en pos de que eso se pusiera en marcha, tenía como una premisa fundamental, que era que el sistema adquiriese determinada publicidad, o sea, que los actos de los jueces salieran de esta cuestión críptica, cerrada, o sea, tomar la indagatoria a alguien y que esto no se supiera ni cómo, ni cuándo, ni dónde siempre eran en los despachos judiciales, pero digo, esto que después ahora aparecen como las audiencias públicas que se transmiten, a la que la sociedad puede acceder, en todo caso los periodistas acreditados también. Yo creo que no hay que confundir eso con
dirimir las cuestiones a través de los medios de comunicación. Porque ahí es donde entramos en una confusión. Primero porque la cuestión técnica es muy difícil de comprender. Entonces la gente no puede, la sociedad no tiene por qué saber la diferencia entre una audiencia imputativa, una audiencia de conciliación, una audiencia para un juicio abreviado. Son cuestiones muy técnicas. Esto es como si como si un médico todo el tiempo transmitiese sus operaciones. O sea, habría cosas que las podemos entender y cosas que no las podemos entender. Entonces, fíjense lo que me pasa a mí. Yo tuve que recurrir frente a esto que vos mencionás, Sergio, y te lo agradezco que lo digas en este ámbito y que yo tenga la posibilidad de aclararlo, incluso a través de este medio. Hubo un episodio, un allanamiento, una confusión, los fiscales lo dijeron, lo aclararon incluso en el año 2019, cuando yo fui candidata junto con Omar, lo aclararon, dijeron que se había tratado de una lamentable confusión entre casas linderas, manifestaron claramente que no había ningún vínculo mío con Alvarado. De hecho, yo en el año 2012 fui quien tramitó el exhorto del fiscal Patricio Ferrari, que dio por resultado la primer detención de Alvarado en la provincia de Santa Fe. Ahora, por X motivos, que no me pregunten las razones, pero tengo que pensar en algún tipo de especulación preelectoral, esto vuelve a surgir, vuelve a aparecer, y tuve que presentarme el 11 de abril ante el Ministerio Público de la Acusación. Los fiscales tuvieron que nuevamente manifestar con muchísima claridad esto que está aquí, que lleva las firmas del fiscal Eder y el fiscal Echapapietra, de que no hay ningún vínculo, ningún curso de investigación que me vincule con Esteban Alvarado. Y la verdad que el único vínculo que tengo con Alvarado es haberlo dejado detenido. Con él y con tantos otros narcocriminales de la provincia de Santa Fe, básicamente de la ciudad de Rosario, estamos hablando de los canteros, que tanto daño le han hecho a la estructura social de nuestra ciudad y que han generado una economía delictiva, que era un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Que es la gran deuda que tiene el país entero con los argentinos y las argentinas, y específicamente, lamentablemente, la ciudad de Rosario. La última y cortita. Ya se termina la... Sí. No, porque hubo un caso emblemático, Alejandra, que fue el caso de senador Traferri, donde hay una suerte para la sociedad, ¿no? Bueno, la protección de la corporación política, de todos los colores, para que el senador finalmente no se presente ante la justicia. ¿No sería más claro que se pusiera a disposición de la justicia y aclarar lo que tenga que aclarar? Mira, por lo que tengo entendido, yo no soy su abogada, nosotros compartimos un espacio político, por eso creo que me lo estás preguntando. Yo lo que creo es que nosotros tenemos que ser respetuosos de la institucionalidad. La institucionalidad vigente establece que el sistema de fueros en la provincia de Santa Fe es un sistema más duro en términos de la protección de la palabra de los legisladores que el sistema nacional, que es un tanto más laxo. Habría que ver si se avanza en una modificación de la Constitución. Mientras tanto, lo que rige es la ley vigente. Ahora, ya con respecto a este tema y con respecto a la presentación o no del senador Traferri, tiene que ver con las garantías que estimo que él pretende que existan con respecto a la ecuanimidad de la prueba colectada. Yo en esto, mira, y sabes qué, te voy a decir una cosa, la colecta de la prueba, la colecta de la evidencia, porque también estamos con esto, ¿no? Fíjate vos, yo tuve que aclarar, después de haber sido una de las juezas, de las tantas juezas, porque fuimos un grupo de jueces, que tuvimos un fuerte compromiso con lo que significaron los procesamientos de todo el clan Alvarado, la intervención en la causa de todo el clan Cantero, la intervención en la causa de Alvarado, claramente que después obviamente surgieron otras líneas de investigación que se trabajaron, felizmente tuvieron que ver con acciones concretas que llevaron hoy los fiscales. Hay que ver qué prueba tenés y cuáles son los hechos que se le atribuyen. Entonces ahí ya es una opinión que a mí no me corresponde, ¿no? Que le correspondería que vos le hicieras esta pregunta o a él o a sus abogados. Yo creo que el sistema de fueros es un sistema que genera cierta tensión en la sociedad porque aparece como un privilegio, que no es tal, en todo caso, que no es tal, porque más que un privilegio es una cualidad de la que forma parte de la voz, o en todo caso del hacer de los legisladores, pero que no hay que confundirlo. Tener
fueros no significa que te ampares en hechos delictivos. Tener fueros implica que se cuide tu actuación como legislador. Y en todo caso, habrá que ver si las evidencias son lo suficientemente contundentes como para que este senador decida su presentación o no. Alejandra, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Seguimos en Hora Política.